día, mi nombre es Melissa Su y en estos momentos me encuentro haciendo un video sobre educación inclusiva. En este video tomaremos en cuenta lo que vienen siendo normas, antecedentes, objetivos para desarrollar, buscando lo que viene siendo el tener una propuesta para mejorar la educación inclusiva aquí en México en base al artículo 3 de la Constitución mexicana, en el cual nos comenta que todo individuo tiene derecho a la educación, indistintamente de su raza, género, etnia o cualquier discapacidad que posea. Por esto mismo, doy lo que viene siendo la pauta que se va a seguir en este video para llevar a cabo esta propuesta en relación a la inclusión en México. ¿Qué es la inclusión en México? ¿Cómo funciona la inclusión en México? Para entender esto vamos a echar un vistazo a lo que vienen siendo nuestros antecedentes sobre la educación. Vamos a presentar lo que es una línea de tiempo dividida en dos partes que nos aclarará lo que viene siendo estos conceptos y su evolución a través del tiempo. Comenzamos lo que viene siendo en el periodo de 1765 a 1878 con Weber. Weber es el primero que estudia la relación que existe entre el medio ambiente y cómo ésta afecta el comportamiento. Weber es un parteaguas de Taylor, el cual genera nuestra revolución industrial y es conocido en su estudio de tiempos y movimientos a nivel mundial en la administración, ya que fue el padre de lo que es la administración clásica. En 1837 aparece el primer kindergarten con el concepto de educación previa al colegio. ¿Qué quiere decir esto? Que antes no existía un colegio como tal, sino simplemente recordemos los oficios que ya se daban en la época feudal en casas, en ciertas personas que se dedicaban al zapatero, el herrero, los pasteleros, ya tenían ciertos gremios, que es el parteaguas de gremios, y fue el primer indicio de educación en el mundo, ¿verdad? Claro, sin contemplar la escuela de Sócrates y Aristóteles y su forma tan padre y lo idóneo, que es lo que estamos realizando actualmente en la educación, a presentar o a dar su cátedra de una forma reflexiva y autóctona. Ya después de lo que se crea este primer kindergarten, aparece Stanley Hall, que es el primer educativo de Estados Unidos, que crea en 1893 la Asociación Nacional para el Estudio de la Educación, que tuvo una gran influencia en el desarrollo de ese país, tanto económico como político. En 1852 aparece la primera escuela gratuita dentro de los Estados Unidos. Aquí tenemos una imagen de esta misma. Seguimos con nuestra línea de tiempo y aparece en 1860 a 1944 G.M. Cattell. Impuso el uso de instrumentos de medición y sus instrumentos evaluaban aspectos sensorio-motores con rapidez, la sensibilidad, la memoria, proceso de enseñanza de lectoescritura basada en enseñanza de palabras simples. ¿Qué quiero decir? Se generó una herramienta, una estadística para empezar a detectar cómo era la lógica de la asociación de palabras por medio de palabras que en teoría se suponía que la población debía de saber o dominar para un determinado momento, edad en la vida de la persona en ese instante. Como se pueden dar cuenta, la educación, como les comentaba ahorita, siempre ha existido desde la época griega con los filósofos, posteriormente en la época feudal, en donde existían estos gremios que se van haciendo, hasta hoy en nuestros días, que ya se constituyó como tal una educación laica y gratuita y está amparada por nuestras leyes. Continuando con nuestro recorrido histórico, tenemos a Thom Lake, que elabora y diseña distintos instrumentos estadísticos, la aplicación sistemática, los principios y las leyes, el aprendizaje, se componen como una serie de conexiones entre el estímulo y una respuesta que se fortalecen cada vez que se genera un estado de cosas satisfactorios para el organismo.
¿Qué quiere decir? Él empieza a generar sus 7 teorías o leyes del aprendizaje, en donde ya empieza a explicar cómo se van haciendo las conexiones con determinados estímulos para que el alumno genere una respuesta mediante lo que se le está solicitando. Si la respuesta es correcta, se genera un estímulo negativo que está con base al conductismo, ¿verdad? Y se busca generar una respuesta óptima donde se refleja un aprendizaje de esta persona. Recordemos que ya para estas fechas ya tenemos lo que es el origen de la educación prusiana, que nace a través de una necesidad o una resistencia hacia un concepto de rebeldía, ya que buscaban que la gente entendiera y se reprogramara y se adestrara para evitar revoluciones a futuro o cuestiones de que el poder pudiera caer debido a esta situación. Tenemos que en 1879 y 1962 Wallon propone una visión genética del desarrollo en el que se integran aspectos biológicos y sociales, fundada en el Laboratorio de Pedagogía en 1927. ¿Qué queremos decir? Que para 1927 ya empezaban a existir los primeros laboratorios de pedagogía y Wallon lo que empieza a generar es cómo la biología, la genética y determinados contextos pertenecientes de manera intrínseca al ser humano dependían a favor del aprendizaje o podían influir de manera negativa para que un individuo aprendiera determinadas situaciones o tuviera ya para esas fechas un determinado concepto o conceptos de dominio para la edad que se presentara. Aquí tenemos los primeros laboratorios y una imagen de Wallon. Posteriormente, en 1888 a 1939, tenemos a Makerenki. Disculpen, el nombre está un poco extraño. El objetivo principal de la elaboración es la colectividad. Fundamenta la educación en un trabajo productivo, pero considera que el trabajo y educación deben de ir separados. Se establecen 5 horas para el trabajo productivo y 4 horas para el trabajo educativo. ¿Qué quiere decir? Que ya empieza a incrementar lo que viene siendo la mezcla en el ámbito social. Recordemos que en el video de Giorgio Trujillo, él nos comentaba que las familias son el núcleo de la educación, que en un momento dado se generó una corriente en la cual por el miedo a que el sujeto, en este caso el alumno, el niño, infante, estuviera cerca de ambientes nocivos o tóxicos, se le sugería a los padres que ya estaban con una mayor educación, educar a su hijo y continuar con las labores que les correspondía de determinada manera. También Giorgio Trujillo menciona que muchas veces la deserción escolar se daba porque los padres preferían que sus hijos les ayudaran en determinadas áreas y posteriormente continuaran con sus estudios de una manera más informal. Aquí tenemos que en 1883 a 1973 Nels Supervielle hace una escuela en la cual se funda en 1921, que es una de las pioneras dentro del movimiento de las escuelas democráticas y la pedagogía libertaria. Reacción frente a la educación represiva calvinista que intenta suprimir el sistema de represión que elimina y encierra el camino de la libre expresión y la autorrealización. Objetivo: enseñar a la gente a convivir y capacitar a un niño para que se lleve una vida plena. Sin embargo, esto se queda en un intento, ya que el evento de la educación prusiana que se replica en todo el mundo al ver que sí funcionaba estas situaciones en donde ya se mitigaban las guerras y las rebeldías metiendo un sistema militarizado y sin que el niño aprenda de una manera óptima, pues va generando un choque con estas tendencias, provocando que no se lleve al 100%, ¿verdad? En 1891 Dewey crea su escuela laboratorio experimental y se centra en los intereses y necesidades de cada edad
Intenta dar educación intelectual adecuada y formación moral para la autonomía democrática. Democracia democrática. Ya estamos hablando de conceptos de liberales o neoliberales, en donde se busca ser libre para escoger la educación que más nos convenga, dejando por un lado lo que es la educación pública como mala y la educación privada como buena, empezando a ser de asociación nosotros mismos o excluyentes de esta situación con demás personas. En 1896 a 1966 aparece lo que viene siendo el concepto de Freundlich, la pedagogía basada en dos factores. El primero hace referencia a la teoría pedagógica subyacente a la práctica pedagógica y el segundo se refiere a la práctica en sí mismo. ¿Qué quiere decir? En donde la educación y cómo se transmite a través de la experimentación, el surrealismo, la crítica y la reflexión dentro de un concepto delimitado por lo mismo. Jean Piaget aparece en 1896 en base al constructivismo y él nos comenta que la conducta es el resultado de la maduración, experiencia y transmisión social o flujo de crianza y educación, pues último el equilibrio principio supremo del desarrollo mental. Educar es adaptar al niño al medio social adulto. Aquí hablamos de todo lo que vienen siendo los contextos psicológicos, sociales, en donde se hablan de los seres humanos, como dice Yuyo Trujillo, si fueran frutas que están maduras o no, o están verdes, dependiendo de cómo hayan sido tratadas o el clima en que se encuentren alrededor. Los niños no se tratan de una maduración como una fruta, sino de cómo el contexto determina su crecimiento y evolución dependiendo de determinados estímulos y factores. De aquí nace o parte lo que viene siendo el constructivismo social o de primera ola. En 1902 o en 1987 tenemos a Carl Rogers, educación centrada en el alumno, el aprendizaje significativo, el deseo por aprender. El aprendizaje implica un cambio en la organización del autoconcepto, percepción. El aprendizaje significativo se logra mediante la práctica. El aprendizaje comprometido, que incluye la totalidad de las personas, entre otras. ¿Qué queremos decir? Carl Rogers empieza a decir que el alumno ya por sí mismo es inteligente, él ya conoce y él ya sabe. Lo único que tiene que hacer el maestro es empezar a guiar y moldearlo. Todo lo que son las nuevas tecnologías y el que el maestro sea una guía para el alumno tienen inicios pues desde hace más de un siglo, que los cuales han sido retomados hoy en nuestros días como algo de nueva ola o una situación descubierta, se acaban de descubrir el hilo negro sobre dentro de la educación. En 1872 a 1932, Dick Rowley funda en 1901 la Escuela para la Vida mediante la Vida, donde aplica los métodos y materiales anteriormente experimentados con niños, al que llama irregulares, ahora con niños de inteligencia normal. Él busca poco a poco hacer estos experimentos generando diversas ideas y cómo los contextos ayudan y determinados materiales y metodologías a niños con diferencias en sus capacidades tanto mentales, físicas, asimismo la forma de ver el mundo, y empiezan a hacer ya sus comparaciones. Para 1857 a 1922, Binet en 1904 desarrolla el primer test para evaluar la capacidad intelectual de los alumnos, predicción del rendimiento escolar. Como podemos ver, es un test muy sencillo en el cual el niño tiene que hacer determinadas figuras y revisar cuál es cuál, de esta manera buscando su lógica en un tiempo determinado. Estos son la base de lo que viene siendo el WIXR de inteligencia para los niños. En 1870 a 1952, el énfasis en la educación temprana. En 1920, desarrollando métodos de enseñanza para niños de temprana edad. Hablamos de lo que es la estimulación temprana y muchas veces era porque los padres no sabían cómo tratar a sus hijos o cómo darles mayor información. Comienzan a buscar alternativas para entretenerlos y ellos de alguna manera regresar a sus actividades cotidianas. Ogden
Publica un texto sobre psicología de la educación en el que describe y analiza las operaciones teóricas de la psicología gestáltica y considera la educación directamente implicada en el desarrollo social en los 60. Hace un cambio significativo en cuanto a la manera de entender y concretar la atención educativa. Aquí ya estamos hablando de trastornos, de déficit de atención y cómo empiezan a ir buscando la manera de apoyar a este tipo de personas que tienen déficit de atención e hiperactividad para un mejor rendimiento escolar. Lo que viene siendo para 1926 a 2002, el principio de normalización toma fuerza cuando se suscribe la Declaración de los Derechos Generales, especialmente del déficit mental, y empiezan a aparecer diferentes situaciones en las que se genera el DSM-1 y buscando acotar la diferencia. En 1926 a 2002 tenemos a Illich en su libro más aclamado, que fue La sociedad escolarizada, una crítica a la educación tal y como se lleva a cabo en las economías modernas, pues considera que la educación tal como se vive en ella se reduce al consumismo, forzando a los aprendices a cursar un currículo obligatorio. Volvemos a los orígenes prusianos, los cuales nos manejan diferentes maneras de controlar a la humanidad y a estos alumnos, generando así el que no se salgan del esquema, que no piensen, que no razonen, simplemente el trabajo que se les deslinda de tal manera que acate la orden y la ejecute como un robot. En 1975 tenemos que la Ley Pública de Integración, la educación del niño en un ambiente lo menos restringido posible en Estados Unidos y Canadá, desarrollando una propuesta organizada para la integración escolar. Aquí ya hablamos de unir a las masas, diferentes grupos migratorios de todas partes, tanto de América como de Europa y el Oriente, que empiezan a llegar al nuevo mundo con intenciones o expectativas de mejoras, ya que en el antiguo reino pues estaba presentando determinadas crisis, las guerras mundiales que estaban presentándose, pues ayuda a esta migración y se empiezan a incluir a estos grupos que de alguna forma estaban segregados para ser parte de esta educación. Por último, tenemos el proyecto final de la UNESCO en esta primera parte, que entra en los 80s en América Latina y el Caribe, que promedia el séptimo informe de la UNESCO, la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI, precisada por Jacques Delors. Aquí ya la UNESCO se funda como organismo el cual empieza a proteger los derechos del individuo de manera intacta, buscando una inclusión, y empiezan a crearse los términos de educación inclusiva para llegar a 1990, donde ya se genera esta educación, esta ley inclusiva. Se convoca la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, satisfaciendo las necesidades básicas del aprendizaje llevadas por John Yomitien. La ley se genera en base a la Constitución mexicana del artículo 3, en donde nos comentan que la educación es para todos. Tenemos las garantías individuales, que habla también nuevamente, donde la educación es para todos, y posteriormente en los derechos del niño y de los jóvenes, que nos sigue mencionando que la educación es inclusiva y no exclusiva. Esto ya es para 1993. Para el año 1994, ya en base a toda esta conferencia legal, tenemos el antecedente de Salamanca, ajustando a los retos de los derechos del niño y la situación actual. Luego sobre necesidades educativas especiales, acceso y calidad en Salamanca. España buscaba garantizar que el derecho a la educación fuera una realidad para todos, independientemente de las particularidades individuales, y promover la educación de todos a través de políticas necesarias para favorecer el enfoque de la educación integradora. Para 1996 se genera el Año Internacional contra la Exclusión, donde se maneja que todos somos iguales, independientemente del género, raza, sexo, cultura, idioma.
aún no hablan de cuestiones de discapacidades, ya sean mentales o físicas, solamente se siguen generando con base a estas distinciones de raza, cultura, etnia, género. Recordemos que anteriormente, según Giorgio Trujillo, las escuelas comienzan primero segregando que solamente son para hombres y se daban en las iglesias. Posteriormente se empieza a abrir y ya se empiezan a aceptar mujeres, y ya posteriormente se genera una diversidad en donde gremios de otras partes comienzan a ser parte dentro de esta educación. En 1997 se publica por primera vez la revista internacional Journal Education, que se dedica al estudio de la educación inclusiva de las personas que puedan estar en situación de exclusión. Aquí ya empiezan a considerar gente de raza, diferentes culturas, la marginación de los indígenas, así como gente con sillas de ruedas o algún tipo de síndrome que se puedan presentar. De igual manera los genios, gente que está muy por encima del estándar, gente con déficit de atención, entre otras cuestiones. En el siglo XX, la Escuela Inclusiva, Foro Mundial sobre Educación de Dakar y su marco de acción, Declaración de Cochabamba y recomendaciones sobre políticas educativas al inicio del siglo XXI, declaraciones y planes de acción en Quebec y en Mar de Plata, y la Declaración de Nuevo León, entre otras, como parte de soporte legal para lo que es la inclusión en México y parte de América Latina, evitando lo que viene siendo la exclusión y el rezago, que realmente al día de hoy tenemos este tipo de cuestiones en donde se genera una educación exclusiva, ya que dependiendo cuánto puedas pagar es la calidad de educación que tú vas a recibir, sigue siendo completamente elitista y con base al neoliberalismo. Creemos que tenemos la libertad de, pero está más enfocada al excluir y no te metas con mis ideas, con mis razones, con mi sociedad, con mi núcleo familiar. 2002, Nacional de Integración Educativa, especialidad universitaria en la integración educativa y Programa Nacional de Fortalecimiento de Educación Especial de la Integración. Aquí ya empezamos a ver que las universidades empiezan a trabajar con lo que viene siendo la educación especial para diferentes tipos de trastornos como autismo, entre otras cuestiones, síndrome de Down, el síndrome de Asperger, entre otros. Ya se genera la licenciatura en educación especial en el 2003, y para el 2004 la publicación en el UNESCO en la que se titula Abierto sobre educación inclusiva, se propone a los diferentes países medidas y estrategias que podrían asumir para facilitar esta transición, iniciando el cambio de estructuras administrativas, movilizando los recursos. Para lo que viene siendo el 2005, la USAER incrementa unidades de apoyo debido a las demandas de los años posteriores. Curso Nacional de Integración Educativa para el personal de la educación preescolar. Y ya por ende tenemos que en el 2006 el Programa Regional de Educación Inclusiva del 2006 al 2008. Y por ende esto es todo lo que viene siendo nuestros antecedentes para México como gobierno de educación inclusiva. Tenemos objetivos y políticas las cuales nos muestran maneras de abordar estos temas, las cuales en su momento más adelante se las presentaré. Ahora bien, ya hemos hablado un poco sobre lo que vienen siendo los antecedentes. Ahora generaremos lo que son los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de la educación inclusiva? El objetivo de la educación inclusiva es, como su nombre lo dice, incluir a todas las personas dentro de este contexto de educación sin dejarla de hacerla elitista, en donde practiquemos y llevemos a cabo el cumplimiento de la norma, tanto de los derechos humanos, las garantías individuales, los derechos del niño y nuestra misma Constitución en el artículo 3 y el artículo 2, donde también incluye poblaciones indígenas. Para esto vamos a hablar sobre la definición de educación que nos maneja
Giorgio Trujillo, es la principal manifestación de nuestras sociedades sobre el optimismo de amor en el ser humano, porque es pensar que las cosas se pueden transformar y que una persona puede ayudarle a desarrollar todo un mundo de posibilidades, de capacidades y ponerle en contacto con un mundo de conocimiento capaz de mejorar su propia vida y las demás personas. Tenemos que para el modelo empresarial buscan tanto los productores el máximo beneficio para sus propietarios y sus accionistas. Es el quien manda, es la jerarquía, mientras que para un modelo educativo buscan el máximo beneficio para el alumnado y la comunidad, en donde se permite el debatir, el colegiado, lo que viene siendo nuevas ideas, reflexiones, entre otras, para llegar a cabo este desarrollo de capacidades y mostrar la forma de contactarte con el mundo que te rodea. La educación se vuelve obligatoria para hacer partícipes una lengua para comunicarnos. Desde que dividimos nosotros a la sociedad que tenemos, lo que es la política y en la economía, tenemos grupos estructurados que tienen cierto tipo de idea, pensamientos y forma de trabajar. Si segregamos un poquito, nos metemos un poco más a lupa con un zoom, como si fuera el Google Earth, veremos que son sociedades, el urbanismo. Y si nos metemos aún más a detalle, empezamos a ver los núcleos familiares, en donde generamos una identificación entre nosotros y que nos hace sentir parte del mismo gremio. La educación se vuelve democrática con base al neoliberalismo, completamente cosmopolita, básico en la humanidad, ya que evita que nos veamos como individuos y ver que tenemos en común con las personas de al lado, generando el individualismo, viendo siempre por uno mismo. ¿Qué quiero decir? Que mientras que a mí no me pase, mientras que a mí no me afecte, me da igual lo que el otro sienta, suceda y se le genere. Manejamos un pequeño entorno que es un esfuerzo único, el motor del algo, o sea, el esfuerzo. Si yo no me esfuerzo, no valgo. Pero ¿qué es el esfuerzo y cómo se puede medir? La responsabilidad de poder decir cómo me esfuerzo, para qué, cuánto es esto, mucho o poco, en base a qué. Las instancias familiares son egoístas y segregan a sociedades, y la segregación de grupos y etnias sociales. Por ende, tenemos que esta educación va delimitando con base a las necesidades, grupos, etnias, clases, es decir, que depende la clase en la que tú pertenezcas, es el tipo de educación y la familia que educación tiene. Tenemos estos fundamentos legales: la Constitución de México, la UNESCO, garantías individuales, los derechos del niño y la Ley de aceptación a los pueblos indígenas. También, gracias a la UNESCO, después de 1994, en la Convención de Ginebra, tenemos lo que viene siendo la creación de la USAER, organismo autor que se encarga de lo que viene siendo regular la inclusión aquí en México y en las escuelas. El artículo 3º de los derechos humanos de los niños, las garantías individuales, y el artículo 3º nuevamente de la Constitución de México. A partir de 1978, a publicarse en el Reino Unido del informe del Warnock, denominados así en honor a Mary Warnock, quien presidió el comité que elaboró la concepción que se tenía en la educación especial, cambiando y pasando de un sistema educativo paralelo al de educación regular, subsidiario y complementario de este, bajo el postulado de que todos los niños y niñas tienen la capacidad de aprender y el derecho a recibir educación de calidad en igualdad de condiciones, considerando las naturalidades diferencias. La educación a niños y niñas con discapacidad que tienen lugar en escuelas, instituciones en distintos partes de la escuela regular. ¿Qué queremos decir con eso? Que cada vez hay más y más y más organismos que tratan de generar esto de la inclusión. El término de educación inclusiva, de discapacidad, no nada más en la cuestión mental y física, sino también tenemos niños con déficit de atención, niños con hiperactividad, o los niños que están sobrecalificados y que requieren de cierto tipo de atenciones, que si el maestro no trabaja con ellos de determinada manera, el alumno comienza a volverse inquieto y a evitar que los demás sigan con su ritmo de aprendizaje. Para esta propuesta para la inclusión tenemos lo que son ideas de sensibilización, en donde hay que cambiar los roles en las personas y ponerse en el lugar de otros. Antes que nada hay que conocer qué están sintiendo y cómo están sintiendo esto. Si yo tengo una persona que está inválida, bueno, pues yo estar trabajando en una silla de ruedas
y ver lo fácil o difícil que puede ser. Si se trata de una discapacidad de audición, pues buscar la manera de yo no oír absolutamente nada y tratar de comunicarme con las personas, o sea, lo que me están diciendo mediante la lectura de labios y el lenguaje a señas, o si es una invidencia, pues hacerme sentir en el lugar de esta persona invidente mediante ocultando mi vista y tratar de manejarme así en diversos entornos. Esto podrían ser dinámicas para que los niños, padres y maestros puedan sentir desde el punto de vista del niño o de los padres que tienen a estos niños sus emociones, sentimientos y dejar de ver la lástima en ellos. De igual manera, en el otro aspecto, el niño inquieto, hiperactivo y con déficit de atención, presentarles diferentes estímulos simultáneos para que ellos se puedan dar cuenta que el niño no es así porque él quiera, sino porque su cerebro va súper acelerado y que realmente para ellos es un avance, lo que generaría para otros estrés. Para ellos avanzan y hay que también entender esta parte para que el maestro así pueda crear dinámicas adecuadas para los 3 tipos de grupos que se puedan generar. Conocimiento y capacitación a los maestros con respecto a las reglas, normas que lo regulan, realmente darles este apoyo que ya maneja la USAER, que les apoya a las escuelas para trabajar con inclusión, pero de igual manera continúa la capacitación, la sensibilización de toda la escuela que se va a llevar a cabo. Otro método que a mí se me ocurre es el crear lugares en donde se puedan generar estos lugares de encuentro, donde puedan convivir todos los niños sin exclusión alguna y que existan los materiales y los elementos necesarios para que ambos niños se puedan divertir en los parques recreativos, acuáticos o cuales quieran que sean. Poder tener un día de picnic, convivir, llevarlos a o instituir ciertos días en donde se generen talleres de inducción donde estas personas vayan, compartan, convivan y también entre los padres de familia este tipo de situaciones que se dan. Yo voy más hacia ciertos lugares para mediar e incluir a todas las personas y acondicionar los lugares para todo tipo de gente que puedan hacer uso, todo tipo de personas. Asimismo, la inclusión en México es algo muy importante y que debe de buscarse monitorear que se lleve de la manera correcta. Este punto también para incluir a las personas indígenas no es nada más yendo con ellas y haciéndolas que vengan con nosotros a las ciudades o que convivan en nuestros juegos, sino es acercarnos nosotros a sus actividades, conocer su cultura, tratar de aprender sus idiomas, no obligarles a que hagan lo que nosotros hacemos, sino nosotros ser parte de ellos y que se den cuenta que respetamos su manera de pensar y de sentir, no viéndolos por encima del hombro o sintiendo que no valen la pena, sino al contrario, buscar la manera la cual nos ayude o nos genere mayores oportunidades de acercamiento en donde ellos se sientan bienvenidos y con una fraternidad hacia nosotros, ya que realmente si analizamos ellos siguen manteniendo sus culturas, su filosofía y tradiciones a pesar de los tiempos y cada vez son más los organismos que se tratan de proteger a estas tribus indígenas, buscando así ayudar a las personas a integrarlas al urbanismo, pero realmente somos nosotros los que nos deberíamos de integrar a ellas, conociendo su filosofía, comer lo que ellos comen y entender un día a día de ellos, cómo viven, cómo sienten, para ser parte de este mundo. De antemano, muchas gracias por su tiempo y espero que esta propuesta y este video haya sido de su agrado. Muchas gracias.